inmunología, sistema inmune y respuesta inmune. ¿Okay? Inmunología, enfoque en inmunología básica, sistema inmune y respuesta inmune. ¿Qué es inmunología? ¿Tienes idea? Ni idea de qué es inmunología, te aseguro que sí. Bueno, dile cualquier barbaridad con tus palabras. ¿El sistema encargado de agentes extraños a un cuerpo? El sistema encargado de agentes extraños a un cuerpo. ¿Sí? ¿No? ¿Algo nuevo? La ciencia que estudia la reacción de un organismo frente a agentes patógenos. No solo patógenos. En parte tiene razón él cuando dice extraño. Y tu ciencia cuando estudia, ahí tiene razón. ¿Ok? Entonces, inmunología es la ciencia encargada de estudiar la respuesta de un organismo frente a agentes extraños. Puede o no ser patógeno, frente a agentes extraños. Hay una cosa que es clave que debemos entender desde ahora, que es cuando yo digo que es la respuesta de un organismo frente a agentes extraños. ¿Cómo sé que es un agente extraño? Lo primero que debo saber para poder determinar que tal agente es extraño es reconocer que es mío. ¿Ok? Entonces, desde acá vamos haciéndonos la idea de que el sistema inmune, de que la inmunología estudia la respuesta frente a agentes extraños, pero también reconoce lo que es mío, porque la única manera de saber qué es extraño es sabiendo que es mío. ¿Ok? Entonces el reconocimiento es de todo. ¿Y qué es sistema inmune? ¿Qué será? Un conjunto de distintas partes o un todo que comprende tanto órganos como células y formas. Sí. Es el sistema, o sea, el conjunto de células, órganos, tejidos, sistemas que son encargados de montar esta respuesta, ¿no? De montar este reconocimiento y cómo responder frente a los agentes extraños. ¿Y qué cosa es respuesta inmune? La reacción del cuerpo ante un agente extraño. Reacción, o sea, es el proceso. Miren cómo el sistema se refiere a qué cosa va a responder. Y la respuesta se refiere a cómo va a responder. El sistema es quién es el encargado de la respuesta. Y la respuesta es cómo, o sea, qué proceso, qué mecanismos, qué eventos van a suceder en esta respuesta. Ok, de esto vamos a tratar a lo largo de un semestre. Sistema inmune, respuesta inmune, inmunología, o sea, estudiar estas respuestas, estos sistemas, estas células, estos tejidos, estos procedimientos. Ok. Todo organismo tiene necesidad de defensa. Ahí nace el concepto de inmunología. Todos los organismos. Está lloviendo y hay algunos que no se protegen, lógicamente van a estar más expuestos. Hay otros sujetos que tienen su paraguas y se están protegiendo, entonces ellos están más... Los organismos que pueden protegerse eficientemente, están más a buen recaudo de los agentes extraños, de la lluvia o de cualquier otra respuesta que es lo que va a liderar. Entonces, la inmunología nace con una necesidad de estudiar a los mecanismos de defensa. Todo organismo tiene la necesidad de defenderse. Y esto, cuando se dice todos los organismos tienen capacidad de defenderse, se refiere a organismos inferiores y organismos superiores, porque todos tienen vida. El hecho de tener vida implica generar algún mecanismo de defensa frente al ambiente que siempre le va a resultar hostil a todo organismo vivo. Los organismos inferiores
Por ejemplo, bacterias, parásitos pequeños, etcétera, también tienen sus mecanismos de defensa. La integridad de membranas. Mientras una bacteria tenga toda su membrana en una íntegra, en una sola unidad, estará protegido de cosas que hayan en el medio. Si la membrana de la bacteria se rompe, por ese hueco entran cosas y esas cosas pueden ser nocivas. ¿Ok? La integridad de membranas entonces es una primera barrera de protección. El tiempo de generación, un poco comparando con los organismos superiores, el tiempo de generación es un mecanismo de protección para las bacterias como población, como especie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tiempo de generación de aproximadamente 37 años en promedio, los humanos. Eso quiere decir que en promedio en una población, cada 37 años, uno se hace dos. Quiere decir, en promedio, porque lógicamente 37, porque hay algunos apuraditos que a los 20 ya están, y yo creo que a los 37 no. Ok, en promedio población, el tiempo de generación del humano es alrededor de 37 años. Pero imagínense lo que significaría matar gente por estos mecanismos que son agrestes del medio. Tendría que demorarse 37 años para reponer al que murió. Sería un desastre, una calamidad para una población como nosotros. En cambio, una bacteria se reproduce cada 22, 23 minutos. O sea que si mato una bacteria, la bacteria se va a reír, o las bacterias en población se van a reír porque dicen, mátame no uno, mátame 100, que en 20 minutos soy 200. ¿Ok? Se reponen mucho más rápido. Entonces el tiempo de generación resulta ser un mecanismo de defensa para las bacterias. En cambio, en organismos superiores no se pueden dar el lujo de perder un individuo tan fácilmente, porque reponerlo le demora demasiado tiempo. El tiempo de generación es 10 años. Entonces, el tiempo de generación es un mecanismo de defensa. Enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son moléculas, son enzimas que tienen las bacterias para cortar ácidos nucleicos en determinadas secuencias. Los organismos superiores no tenemos enzimas de restricción. ¿Por qué? Porque los organismos inferiores están tan desprotegidos, apenas hemos visto dos mecanismos de defensa, que cuando le entra DNA extraño, por ejemplo, de un fago, un virus que infecta bacterias, la bacteria ya fue. Entonces tiene un mecanismo de defensa con estas enzimas de restricción que si detecta un DNA o un ácido nucleico que es de un virus extraño a ella, lo corta. Entonces las enzimas de restricción son un mecanismo de defensa para estas bacterias. Las toxinas. Hay un montón de bacterias que tienen toxinas que matan a otras células. Claro, para evitar la competencia, porque tienen que competir con otras células por los nutrientes. Entonces esas toxinas los matan a las otras para quedarme yo solo con el alimento. Es un mecanismo de protección. Así como los organismos inferiores tienen estos mecanismos de protección, los organismos superiores también tenemos mecanismos de protección. Por ejemplo, la integridad de membrana. Lógicamente, todo nuestro organismo tiene una piel, una membrana que nos cubre. Y la integridad de esa membrana nos asegura evitar, por ejemplo, infecciones. Y justamente, donde se rompe la integridad de membrana, es el punto de entrada para agentes infecciosos, para agentes extraños. Por ejemplo, ¿por dónde nos entran las infecciones? Ojos, nariz, boca, oídos, ano y genitales. Donde se rompe justamente esa integridad de membrana, por ahí es la puerta de entrada. Por eso es que la integridad de membranas también es un mecanismo de protección para nosotros. Y lógicamente, si tenemos, por ejemplo, en el brazo la piel completa, pero recibimos ahí un corte, se infecta, porque se rompió la integridad de membrana. Por ahí es por donde entran los agentes infecciosos. Exones, ajá. Ese es otro mecanismo de protección. Resulta que, por ejemplo, los organismos inferiores tienen sus enzimas de restricción, yo no los tengo. Ah, entonces estoy en desventaja frente a las bacterias. Ah, pero yo tengo exones, ellos no tienen, las bacterias no tienen, es un mecanismo de protección. ¿Qué son los exones? El DNA, en los organismos inferiores, en los prokariotes, su genoma está completo.
completo, íntegro, no está secuenciado en pedazos. Es decir, todo el DNA circular generalmente en ellos está gen tras gen tras gen tras gen tras gen, 5.000 genes a continuar, uno tras otro. En nosotros no. En nosotros, la parte que se expresa donde hay genes solo es el 10% del genoma. El 90% del genoma no se expresa en una célula. Se le llama trash DNA, si se acuerdan de la clase de biología. O sea, DNA basura. ¿Por qué? Porque no codifica aparentemente para nada. Y es más, en una célula, solo el 1% de este DNA expresable, o que contiene información, logra expresarse. O sea que una célula, del total del 100% de su DNA, solo el 0.1% lo expresa. 99.9% no lo expresa. Esa parte que no se expresa se llaman intrones. Y la parte que se expresa se llama exones. ¿Se imaginan ustedes lo que es un bombardeo? Y eso es lo que sucede con el ambiente. Por ejemplo, con rayos ultravioleta. Entran a un procariote pobrecito, porque ultrarrayo que le entre, agarra gen y lo malogra. Claro que él se va a reír porque dice, me mataste una, pero yo estoy 200 y después no voy a reproducir más fácil. Si eso sucediera con nosotros, el rayo ultravioleta nos malogra una célula y se murió esa célula. Felizmente tenemos intrones, de tal manera que cuando el rayo entre, la probabilidad de que me malogre información expresable es apenas el 0.1%. O sea, me puedo reír de la información, de los rayos. Entra pues a ver qué me malogras. Entra y que malogras ese DNA, malogra. No me interesa. Intrones. O sea, la presencia de intrones y exones es un mecanismo de protección. O sea, no es tan DNA basura, sino es DNA que no sirve para nada, y por eso es que a los blancos que me atacan, a los judíos que me atacan, les digo, dame pues acá, dame, ahí que me den, no importa. Es un mecanismo de protección. Otras barreras. Tenemos un montón de otras barreras. Por ejemplo, el pH del estómago. Es tan ácido que bien valiente tiene que ser la bacteria que se atreva a atravesar el estómago y que no le pase nada. pH entre 1.5 a 3 en el estómago, eso zancocha a cualquier bacteria. Entonces es otro mecanismo. Enzimas, tenemos un montón de enzimas que rompen proteínas. Por ejemplo, las lágrimas. Las lágrimas tienen lisosima, la lisosima es una proteasa. Así que si una bacteria cae en los ojos, pues las lágrimas que tienen lisosima le van a hidrolizar sus proteínas y adiós bacteria. Es un mecanismo de protección. Pero además de todas estas barreras que tenemos, que son semejantes a las barreras que tienen los organismos inferiores, los organismos superiores tenemos otro mecanismo que se llama sistema inmune. El sistema inmune nos diferencia de estos. Estos no tienen sistema inmune. Y este sistema inmune es el mecanismo de defensa más sofisticado que puede haber. Es un mecanismo de defensa expresamente montado, fabricado y montado para defenderse contra estos agentes que nos agregan. Está hecho solo para eso. Solo para eso. Por eso es que es lo más importante en cuanto a defensa en un organismo. Y ahí les ganamos a los organismos inferiores. De este sistema es que nos vamos a... Estos mecanismos de defensa frente a los agentes extraños son especialmente importantes para nosotros como organismos superiores cuando los empleamos frente a microorganismos. Porque un agente extraño que no sea un microorganismo me puede causar algún efecto en el organismo momentáneo. Por ejemplo, polvo, alimento, etcétera, que no lo tolere. En ese momento lo boto y se acabó, ¿no? Pero un microorganismo tiene la capacidad de reproducirse. O sea, ese no es que lo puedo botar tan fácil, sino que se establece en el organismo. O sea que por eso es que el sistema inmune tiene
una especial importancia frente a microorganismos, o si quieren, es especialmente importante cuando el agente extraño que me ataca es un microorganismo. Ahí es donde es más útil, ahí es donde más lo necesito. Y frente a estos microorganismos, a estos agentes extraños que viven, los mecanismos de defensa que nosotros implementamos son de tres tipos. Se llaman barreras, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Barreras, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Qué son barreras? Todas las que hemos estado hablando hace un rato, menos sistema inmune. Porque le dije que ese sistema montado expresamente para los órganos superiores de la higiene. O sea, las barreras son integridad de superficie, fluidos, enzimas, exones, intrones, todas esas son las barreras. Que son las primeras que tienen que superar estos microorganismos cuando quieren colonizar y cuando quieren infectar. Inmunidad innata, la segunda barrera, el segundo paso adverso que tienen los microorganismos, es la inmunidad innata. La inmunidad innata en nosotros está implementada bajo dos mecanismos preferentemente: fagocitosis y complemento. Fagocitosis y complemento. ¿Qué es fagocitosis? Es que mis células fagociten a este bicho que entró, a este microorganismo. Es decir, lo traguen. Mis células lo traguen a este, y por supuesto con la finalidad de destrozar, de destruirlo. Y complemento es un conjunto de proteínas que tenemos circulando y que ante determinada señal van a comenzar a polimerizarse en la superficie del microorganismo. Pero cuando se polimerizan en la superficie, le hacen huecos. O sea, le rompen la integridad de membranas a la bacteria o al microorganismo. Y ya hemos visto que si le hacen hueco, por supuesto se muere el bicho, porque por ahí le sale todo lo que tiene. Es complemento, es un conjunto de proteínas que lo tenemos circulando. Pero mientras estén disgregadas no pasa nada. Cuando se comienzan a polimerizar, ahí me comienzan a hacer huecos. Y se polimerizan en la superficie de los microorganismos porque esa es la señal para que comiencen a polimerizarse. Pero miren que hay dos cosas que hay algo que es indispensable en estos dos mecanismos, tanto en fagocitosis como en complemento. Que mis células, para que traguen al microorganismo, no les interesa quién sea. O sea, entra virus, entra bacteria, entra parásito, entra un hongo, igualito lo traga. No hay especificidad. Y complemento igual. Se comienza a polimerizar en la membrana, no interesa de quién. Ese es un microorganismo, es extraño, ahí comienza a polimerizar. No hay especificidad. Por eso se llama inmunidad innata. Porque no necesitan reconocer expresamente quién es el que entró. No, es un intruso, punto, se acabó. No necesito saber quién es, nomás. A diferencia de esta inmunidad innata, presentamos esta otra que es inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, mi sistema de respuesta sí tiene que reconocer expresamente quién es. El que entró es E. coli, Escherichia coli. No es salmonella, lo diferencia y responde diferente entre los dos. Si es E. coli es una respuesta, si es salmonella es otra respuesta, si es shigella es otra respuesta, si es estáfilo es otra respuesta, si es estrepto es otra respuesta, si es serratio es otra respuesta diferente. Tiene que reconocerlo. Y en cada caso responde de manera diferente y responde con armas específicas para ese que entró. Mi respuesta frente a la micobacteria no es igual que frente a coli. Frente a coli yo me voy a pelear así. Frente a una micobacteria me voy con un misil. La respuesta es diferente. O sea, tengo que reconocer al que entra. Por eso se llama adaptativa, porque se adapta al agresor, se adapta al microorganismo. Esta respuesta adaptativa se monta en nuestro organismo a través de dos sistemas: el sistema T y el sistema B.
una respuesta linfocitaria. Y cuando hablamos de sistema T y sistema B es porque el sistema T se hace a través de linfocitos T, y si hablo del sistema B es porque se hace a través de linfocitos B. Linfocitos T y linfocitos B. Esa es la inmunidad adaptativa. A lo largo del curso iremos conociendo cada uno de estos linfocitos y cómo montan la respuesta y qué cosas los median. Ok, debemos de reconocer la obra de este señor Edward Jenner, como padre de la inmunología. Edward Jenner. Este señor vivió entre 1749 y 1823. Y tiene dos grandes hechos en la historia, en la historia de la inmunología, porque fue un cirujano militar y un montón de cosas más. En inmunología tiene dos grandes hechos. Uno que lo hace entre los 16 y 20 años, y el otro fue el hace en el año 1796, o sea, 40 a los 40 y tantos años, que es lo más trascendente. En 1796 él desarrolla la vacuna antivariólica. Pero ya hubo esa concepción de desarrollar este tipo de defensas, que ahora le llamamos vacunas. Justamente se les llama vacunas porque él los derivó del virus en ese momento llamado virus vacuna, vaccinia. Vaccinia en español es vacuna. A partir de ese derivó lo que ahora conocemos como vacuna. ¿Qué hizo este señor entre 16 y 20 años? Que fue el nacimiento de la inmunología. Era hijo de un ganadero inglés. El padre tenía ganado y en esos años, 1700 y tantos, en Europa habían todos los años epidemias de viruela para ganado, de virus vaccinia para ganado. Llegaba en determinada época del año y arrasaba matando un montón de ganado. Y así vivían los ganaderos todos los años, porque ya sabían que en este mes venía algo que mataba. En ese tiempo todavía no se sabía qué cosa era, entonces decían mandato divino, Diosito, o la brujería, o no sé qué, me mató ahora de 200 veces que tengo, me mató 40. Felizmente este ha sido un buen año, solo me mató 40. Y así vivían todos los años. Edward Jenner, cuando tiene 16, 17 años, se pone a pensar, esto no puede ser así. Y hace una cosa casi intuitiva. Se da cuenta que las vacas que mueren por este hecho, en estos años, este hecho, generaban unas pústulas, o sea, unas bolitas, unas ampollas. Y a él se le ocurre reventar las ampollas y sacar el contenido de la ampolla. Felizmente era vaccinia vacuna, porque si hubiese sido vaccinia humana se infectaba él, se moría. Felizmente no es una vacuna, un virus que infecte humanos. Entonces reventaba las ampollitas y a los becerros se fue y los frotó con lo que las ampollas botaban, con el pus de las ampollas. Los frotaba los becerros. ¿Por qué lo hizo nadie? Mera intuición. Y resulta que al siguiente año, los becerros que habían sido frotados con esto que las madres tenían, no se infectaba cuando llegaba la epidemia. No se infectaba y pasaban la epidemia feliz. Y resulta que ese era un mejor año, porque el papá, en vez de perder 40 vacas, perdía 20 vacas, la mitad nomás. Pero los que no se morían ni se enfermaban eran los que habían sido frotados por el pus de la epidemia anterior. Eso fue lo que hizo cuando tenía 20 años, pero él se pensó un poquito más. Entonces dijo, si esto protege al ganado, de repente la enfermedad humana parecida que tienen los humanos, de repente también se protege con el mismo pus del ganado. Así que sacó pus del ganado y se los inyectó a humanos en 1796, o sea, 20 años después de lo que hizo el joven. Y se lo inyectó. Lógicamente, como era vaccinia de ganado, no era
infecciosa para el humano, entonces no los enfermó, o a lo mucho un poco de fiebre, etc. Pero cuando vino la epidemia de viruela, que era frecuente en Europa en estos años, de humanos, los que habían sido inoculados con la vaccinia de ganado no se enfermaban. Hay una reacción cruzada, porque siendo vaccinia los dos tienen un montón de proteínas similares, entonces los protegió. Y a eso se le llamó vacuna antivariólica, porque variólica se le llamaba a la enfermedad con viruela en ese tiempo. 1796 y que vacuna antivariólica. Esa es la importancia de Jenner. ¿Ok? ¿De qué necesitamos protegernos? ¿De qué necesitamos defendernos los organismos vivos? Un montón de cosas. No necesitamos defender del loco de la esquina, no tenemos que defender de las drogas, tenemos que defendernos del cuco, del fantasma. Entonces hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea, biológico, de costumbres, de educación, de sociedad, está lleno de agentes adversos. Lleno de agentes adversos. Pero todas estas cosas, el ojo de la esquina, el veneno de fulano, o el fantasma, el cuco, son nada todavía frente a lo que significa para nosotros la agresión de un microorganismo. Porque al loco yo lo veo, al cuco me imagino verlo grandote, pero a un microorganismo no lo veo, y calladito está entrando en el organismo. Entonces es mucho más importante todavía defendernos de un enemigo que no conocemos, a todos estos otros que de repente pues nos asustan un poco, pero nos causan menos daño. ¿Y quiénes son estos enemigos invisibles que me van a atacar? Y del cual yo tengo que defenderme, y por eso es que monto toda esa respuesta, barreras, innata y adaptativa. Son los agentes patógenos, los microorganismos, agentes patógenos, que yo los puedo clasificar desde el punto de vista de los mecanismos que tengo que implementar para defenderme de ellos en 4 categorías. 4 categorías de agentes patógenos, vistos desde el punto de vista inmunológico. 4 categorías. Porque a los microorganismos ustedes en microbiología los han clasificado ya. Virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. No, pero eso no me importa tanto desde el punto de vista inmunológico, porque inmunológico es cómo mi organismo lo va a ver. Y los va a ver de acuerdo en una primera categoría a si son extracelulares. No me importa, sea bacteria, sea hongo, sea parásito, sea lo que sea, si es extracelular. Porque si vive dentro de mi organismo, fuera de mis células, entonces yo tengo que montar un tipo de respuesta. No entra mi célula tiene que responder viendo al que pasa, tiene que matarlo al que está pasando, porque el bicho vive fuera. Ese es un primer mecanismo. Bacterias extracelulares, parásitos, hongos extracelulares. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Clostridium, Trypanosoma, Pneumocystis, etc. Que me dan enfermedades, pues el Streptococcus me da neumonía, el Clostridium me da tétanos, el Trypanosoma enfermedad del sueño, Pneumocystis, neumonía. Muy diferente hacia el bicho que en mi organismo vive dentro de mis células. A eso es diferente. Bacterias y parásitos intracelulares, que es otra categoría. Porque si entra en mi célula, ¿cómo le puedo lanzar dardos afuera? No, porque está viviendo acá adentro. Entonces mi mecanismo de defensa tiene que ser diferente. Bacterias y parásitos intracelulares, como por ejemplo Mycobacterium, Leishmania, Plasmodium, esos viven dentro de la célula. Que me dan enfermedades también, lepra, tuberculosis, leishmaniasis, paludismo. Diferente mecanismo a un virus, que es intracelular también. Sí, es intracelular, pero el virus tiene una característica, que su genoma lo inserta dentro del genoma de mi célula, cosa que estos no hacen. Estos tienen su propio genoma, se dividen adentro, etc.
pero no tienen que tocar mi DNA. Pero el virus sí, el virus se abre y su DNA lo mete dentro de mi DNA. Hay un mecanismo diferente. Por ejemplo, variola o viruela, gripe, varicela, etc. Entonces, ¿qué me dan enfermedades también? Viruela, gripe, varicela, etc. Polio, sarampión. Y muy diferente a un cuarto nivel, que son los gusanos parásitos extracelulares. Claro, porque una cosa es que yo tengo una bacteria que tiene una sola célula, a que yo tengo una larva filaria. Hay filarias en África que tienen hasta 1 metro de largo. Eso es un bicho enorme. Entonces una cosa es que sea una célula y una cosa es que sean miles de células. De repente a una célula le mando unos cuantos anticuerpos y lo puedo bloquear, pero con unos cuantos anticuerpos poder bloquear a una fasciola. Eso es una cosa enorme, un tremato enorme, un animal enorme. Es diferente. Entonces ese es el cuarto nivel. Por ejemplo, ascaris, esquistosomas, ascariasis, esquistosomiasis o un montón de otros parásitos. Entonces son los 4 niveles de microorganismos, de patógenos con los que tenemos que enfrentarnos desde el punto de vista inmunológico. ¿Y qué cosa es lo que pretendemos? Es atacarlo al agente agresor, al microorganismo. Pero la respuesta inmune que estoy suponiendo yo que existe y que va a ser, la voy a usar para atacarlo, ¿funcionará? Claro que funciona, por eso es que hay toda una ciencia, la inmunología. ¿Y cómo me pueden demostrar que sí funciona? Miren estos gráficos. Difteria, y estos son casos informados por cada 100.000 habitantes en años. En 1900, saquen cuántos casos por cada 100.000 habitantes. ¿Ven? 1910, 1920, 1930. En los años 40, 1940, aparece la vacuna contra difteria y se comienza a aplicar en el mundo. Y miren la cantidad de casos como caen. O sea, funciona. El sistema inmune me puede defender. La vacuna, me lo demostró Jenner, es justamente activar a este sistema inmune, ¿no? Despertar al sistema inmune. Si yo lo despierto y lo activo, funciona. Miren con poliomielitis. Casos reportados por cada 100.000 habitantes. Miren que dice casos reportados, o sea, acá está un poco bajo porque no se reportaban los casos, no se sabía, pero seguramente esto es mucho más alto. Pero igual es alto, y cuando aparece la vacuna contra poliomielitis, la vacuna desactivada, entonces la vacuna oral, miren cómo cae en el número de casos en el mundo. O sea, la respuesta inmune funciona. Igual con sarampión, aparece la vacuna, miren cuántos casos, aparece la vacuna y comienza a caer. Este es un tipo de sarampión que existe en Estados Unidos, y el caso de Estados Unidos también cae cuando aparece la vacuna. O sea, sí funciona el sistema inmune. Sí es bueno estudiarlo y ver cómo lo puedo aplicar, modificar, estudiar, etc. De nuevo, para ver casos en el mundo. Por ejemplo, en el caso de difteria, en 1921 se reportan 206.939 casos en ese año. En el 2009, donde ya tenemos vacunas de difteria, 0. Sarampión, en 1941, 894.000. Es diferente, es enormemente diferente el comportamiento. Parotiditis, 152.209 casos en 1968. En el 2009, 982 casos. La diferencia es enorme. Y así con las otras enfermedades. ¿Esto para qué? Simplemente para demostrarles funciona, sí funciona, y es importante el sistema inmune. ¿Y qué pretendemos hacer desde el punto de vista de investigación en inmunología en el caso de cualquier enfermedad? ¿Qué es lo que busca la inmunología con una enfermedad? Erradicarla, sacarla. Y si estoy diciendo que la enfermedad infecciosa se debe a un patógeno, a un microorganismo, erradicarla significa desaparecer ese microorganismo,
que ya no más haya sobre la tierra. Y el encargado de hacer esto es la Organización Mundial de la Salud, que tiene que elaborar programas para la erradicación de una enfermedad, o sea, desaparecerlo, extinguirlo a ese patógeno de la faz de la tierra. Desde 1950 se comienza a trabajar, desde antes ya se comienza a pensar en que eso es posible. Desde más o menos entre el 45 al 50 OMS comienza a trabajar en programas para erradicación de algunas enfermedades. ¿Cuál es la primera? Viruela, la primera en la que comienza a trabajar. La segunda, polio. La segunda es polio. Viruela, según OMS, está erradicada en 1979. Ahorita vamos a ver por qué. Polio, primero cuando se pensó en polio alrededor de los años 50, se dijo alrededor del 2015 debemos estar en el mundo libres de polio. No podemos. Seguramente va a ser más en 2030, 2040. La tercera, sarampión. Ya hay un programa para erradicación de sarampión. Y el programa comienza en los años 70 más o menos y se piensa que alrededor del 2050 debemos estar libres de sarampión. Vamos a ver, de repente hemos pensado muy optimistamente y vamos a ver más. Para cada una de esas enfermedades, OMS establece un ciclo de etapas para saber cuándo se erradica una enfermedad. Ese ciclo de etapas es diferente para cada enfermedad porque depende de su contagiosidad, depende de su prevalencia y depende de cómo trato la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de viruela, se dice que si yo tengo menos de 15 países que reporten algún caso de viruela por año, el año en que yo tenga menos de 15 países, estoy en la fase final de erradicación. Y en el caso de viruela me dice, cuando llega un año en el cual yo tengo ningún país que me reporta casos de viruela, y antes ya he tenido una fase de caída, o sea, aquí menos de 15 países por año, ¿okay? El momento que yo tengo ya ningún país que me reporta y lo mantengo por 3 años, entonces yo puedo decir, sí, se erradicó esa enfermedad. Para eso han tenido que haber campañas en las cuales a todos los laboratorios que trabajaban con este virus de viruela se les dice, por favor, quemen sus stock de viruela. No queremos. Viruela no debe existir más ni un bicho en el mundo. Debe desaparecer. Eso es erradicación. En 1965, por ejemplo, había alrededor de 30 países que reportaban casos de viruela. O sea, viruela todavía no estaba en erradicación, pero se estaba trabajando ya con vacunas y con programas para erradicar. Miren, 1969. En 1969 hay 15 países que reportan casos de viruela. O sea que en 1969 entra en la etapa final. Ya viruela está en erradicación. Ya hay solo 15 países. Ojo, el número 15 países es para viruela. Eso cambia de enfermedad a enfermedad por la patogenicidad, por la virulencia, por la prevalencia de la enfermedad. Y miren cómo siguen cayendo. Hasta hubo un pico. Y 1975, 1976, ningún caso de viruela reportado. En ningún país, de 76. Ahora, OMS me dice, si en 3 años no hay casos de viruela, hemos erradicado viruela. 77, 78, 79. En septiembre del 79, OMS dice, señores, la tierra está libre de viruela. Hemos erradicado viruela. Septiembre de 1979. Comentario aparte. Hemos erradicado viruela. No lo sé. ¿Por qué? Año 2002 aparece un caso de viruela en África. Año 2007 aparecen 4 casos de viruela en África. O sea, ya van 5 casos.
Hace menos de un mes han descubierto 2 ampollas con virus viruela, uno en NIH en Washington y el otro en Moscú. Primera reflexión. Nos dicen, hemos erradicado viruela en 1979. Pero si el 2002 y el 2007 aparecen casos, entonces tengo que pensar que no hemos erradicado. ¿Qué cosa puede pasar o qué puede haber pasado para que no se haya erradicado la viruela? 3 cosas, 3 propuestas son de OMS. Primero, que puede haber quedado algún reservorio con virus viruela. Porque viruela es, nosotros somos susceptibles a viruela y hacemos enfermedad. Pero pueden haber animales reservorios que no hacen enfermedad. Y viruela se almacena o cogen monos como reservorio. O sea, el mono no hace enfermedad, pero tiene el virus. Es probable que de repente en África algún mono se haya quedado con viruela y pasan 15, 20 años, ese mono o sus hijos, sus descendientes que arrastran el virus viruela, se pone en contacto con una población humana y lógicamente le pasa viruela y hace enfermedad otra vez. Es lo primero y es lo más sano que podemos pensar. Segundo, ya esto no es tan sano. Se les dijo a todos los científicos, eliminen, quemen, destruyan todo el virus viruela porque no más va a existir viruela en el mundo. De repente hay alguien que trabajó toda su vida con él y dijo, toda mi vida, no, voy a botar todo, pero un cachito me lo voy a guardar. Y lógicamente pasan años, se muere de repente, él viene, encuentra a alguien en el cachito, lo agarra, lo abre y sale y ya está viruela otra vez. No se sabe qué cosa sucedió. Pero el hecho de que se hayan descubierto dos viales criopreservados, uno en Estados Unidos, en NIH, y el otro en Rusia, significa que lógicamente la segunda opción es factible. Hay gente que no se deshizo completamente de la viruela. Que han quedado con criopreservados. El tercer aspecto es más espeluznante todavía y lamentablemente viable. Químico. Es que nosotros ahora tenemos la capacidad de secuenciar todo el genoma. Y de hecho el genoma de virus, de un montón de virus, lambda, X174, virus viruela, sarampión, está secuenciado. O sea, yo no puedo tener virus viruela, pero tengo escrita la secuencia de todo el genoma de virus viruela. Entonces, si yo tengo la capacidad de sintetizar ese DNA, y ahora lo hay, esa capacidad es posible, lo puedo fabricar de nuevo. Meto nucleótidos y comienzo a fabricar la secuencia, y una vez que tenga toda la secuencia, lo meto en una célula, listo, ya tengo virus viruela de nuevo. O sea, puedo crearlo de nuevo. Esto es espeluznante porque una mente malévola, lógicamente en una guerra biológica puede hacer estas cosas. Primero, y segundo, que ni los filósofos ni los teólogos se han puesto a pensar en la trascendencia de esto. ¿Qué significa eso? Significa crear vida. Porque si yo tengo la secuencia, así no exista esa vida, yo la puedo crear de nuevo. Pero todavía no han asimilado que la tecnología científica está andando a pasos más rápidos que la filosofía o que la arqueología. Y es factible. Ahora es factible. Ok. Este slide como homenaje al héroe de la tecnología. Todo lo que sabemos de tecnología se lo debemos a este señor. El pericotito, en él se trabaja y se hace todo. Le metemos cosas, lo matamos, le sacamos de células, etc. Ok. El sistema encargado entonces de defendernos tan completamente como este sistema inmune, por eso le llamo ese sistema inmune, ¿qué cosa es lo que hace? 3 cosas. Primero, reconoce lo que no es nuestro, por eso reconoce el extraño. Si es un bicho extraño, lo reconoce. Si este es mi fuerte, esta es la unidad, el fuerte, el castillo, tiene su gente, bueno, este es extraño. Este no es de acá. Este no es de acá. Mi sistema inmune lo reconoce y lo vota. Reconoce lo que no es nuestro. El sistema inmune reconoce el que está
está fuera de lugar, así sea célula mía. Así sea célula mía. Claro que es una tribu de indios y de repente entró acá ese gringuito. Ah, no, tú no eres de acá. Serás humano, eres de acá, pero tú estás combinado allá. ¿Por qué vienes acá? Es un intruso. Entonces lo reconoce. Lo reconoce y va a tender a destruirlo. Y el sistema inmune reconoce al que se cambió, al que se disfrazó, aún dentro de las fuerzas. Por ejemplo, el mutante. Ah, si una célula, siendo del mismo tejido, mutó su información, mi sistema inmune debe reconocerlo y debe eliminarlo. ¿Vio? 3 cosas debe reconocer entonces mi sistema inmune: al que no es de acá, extraño; al que se filtró siendo del mismo sitio pero no es su sitio este; y al que siendo su sitio mutó, cambió. Ah, este comenzó a drogarse acá. No, tú ya cambiaste. Hay que eliminarlo. Al que muta. ¿Y cómo se trata de explicar en sus orígenes este hecho? ¿Cómo mi sistema inmune va a competir contra este agresor? Y se lanzan 2 teorías, 2 propuestas. Una primera propuesta que me dicen son los fagocitos los que van a combatir a este agresor o a este extraño. Los fagocitos van a ser células que van a ir y van a destruir y lo van a tragar y lo van a destrozar. Pero hay otros que dicen, no son los fagocitos, son los linfocitos los que van a atacar. No lo van a comer, pero algo le van a hacer. Ojo que estamos hablando pues de inicios de los 1900, así que apenas se habían visto estas células, no saben cuáles son los mecanismos, cómo van a atacar. Entonces la teoría fagocítica y la teoría linfocítica. La teoría de los fagocitos es propuesta por este señor, Ilya Mechnikov, un ruso. Ilya Mechnikov. Él propone su teoría fagocitósica de la inmunidad, le llama teoría fagocitósica de la inmunidad, en 1884. Ahí la propone, 1884. Miren que Jenner hace sus primeros experimentos en 1790 y tantos, o sea, casi 100 años después. A él le dan el premio Nobel en 1908. Le dan su premio Nobel en 1908. Y él dice que los organismos extraños son destruidos por mi sistema inmune cuando mi sistema inmune a través de sus células los fagocita, o sea, los traga y los rompe, los destroza. Por eso se llama teoría fagocitósica del sistema inmune. La forma de deshacerme de un patógeno es comiendo y destrozando. Eso es lo que dice. Me explico. Teoría de los fagocitos. Frente a esta teoría hay alguien que no se opone, sino que dice que no es así necesariamente, que puede ser de otra manera. La teoría linfocítica, que se llama tesis de los anticuerpos, o sea, no es que los trague, no es que los trague y los destroce, sino que mi sistema inmune produce algunas sustancias que los inactivan, que los bloquean. Ah, ya no son células, sino son sustancias que los bloquean. Esta teoría es propuesta por estos 2 señores, Emilio von Behring y Kitasato Shibasaburo. Los 2 trabajan juntos. Proponen su teoría en 1890. Miren, poquitos años después de México. 6 años, 5 años después de México. A von Behring le dan su premio Nobel en 1901. No le dan, porque en realidad el premio en 1901 a von Behring es por lo que le llama él la bala mágica. Todavía no con eso, sino por que dice que los organismos que entran al organismo pueden ser combatidos por otras sustancias, y él prepara una sustancia con arsénico para combatir a cojos y miseria.
y funciona. Entonces dice, aplicándole al organismo esta sustancia, va a ir y lo va a matar al bicho. A eso le llaman la bala mágica. ¿Por qué? Porque yo no necesito verlo al bicho para matarlo, dice. El bicho está viviendo en el organismo, pero yo le meto al organismo tal sustancia y esta aparece con una bala mágica que se va, lo persigue y donde lo agarra ahí lo mata. Por eso le llama la bala mágica. Y por eso le dan su premio Nobel en 1900. Estos dicen que debe haber sustancias en nuestros fluidos, y nuestro fluido preferentemente es la sangre, donde se diseminan las cosas, que inactivan a los microorganismos. Sustancias, ya no son células que tragan, sino son sustancias. Y las ideas de ellos son comprobadas poco tiempo después por este señor, Paul Ehrlich. En 1900 lo comprueba, le dan el premio Nobel en 1908 junto a México, que en 1908 le dan el premio Nobel a los dos, México y Ehrlich, porque este señor aísla las sustancias inactivantes y les llama anticuerpos. O sea, las sustancias estas que estos señores proponían que eran inactivantes, él los aísla en sangre y les llama anticuerpos. Sí existen dos sustancias que se pegan a los microorganismos y los inactivan. O sea que de repente México no tiene razón, no es que se los traguen. México seguía la idea de que los tragan, no, esas inactivantes no existían. Sin embargo, le dan su premio Nobel a los dos en 1908 y después nos vamos a dar cuenta con que los dos mecanismos existen. Si les dan en 1908 premio Nobel a él y a México y en 1901 a John Berry, ¿cuándo le dieron el premio Nobel a Jenner, que su descubrimiento fue más trascendente todavía? Nunca. ¿Por qué? No, pero sí lo comprobó la vacuna antibiótica. Día de muerte. No, porque los premios Nobel comienzan a darse en 1901. Y en 1980 y tanto no había premio Nobel, seguro que hubiese dado. Si hubiese. ¿Ok? Ahora sabemos que la respuesta inmune, el sistema inmune se da en dos niveles. Una respuesta inmune innata, ya hablamos, y una respuesta inmune adaptativa. Y en realidad, pues los dos tienen razón. México orientaba sus razonamientos a la respuesta inmune innata y O'Berry a la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata, cosas que van a tragar, células que van a tragar, y la respuesta inmune adaptativa, sustancias que van a ser producidas por nuestras células que van a inactivar al agresor. La respuesta inmune innata se diferencia en muchas cosas de la adaptativa. Por ejemplo, el tiempo. La innata es inmediata. Si entra acá el patógeno, la innata se presenta de 0 a 12 horas, ya hay respuesta innata. No quiere decir que a las 12 horas ya se acabe, no, sigue habiendo. Pero de 0 a 12 hay solo innata, no hay adaptativa todavía. La respuesta adaptativa comienza más o menos recién aquí a las 12 horas y dura mucho más tiempo, a veces meses o años. La adaptativa. ¿Okay? La innata es inmediata, rápida, la adaptativa es lenta. La respuesta innata por sí sola no va a resolver ninguna enfermedad. No va a ser capaz de tragarse a todos los microorganismos. La adaptativa sí es la que resuelve. La adaptativa es la que resuelve la enfermedad. Resuelve el ataque de infección, el ataque por los microorganismos. Pero requiere de la innata. Porque si no hay respuesta innata, como esta se demora mucho, se recién a las 12 horas, 14 horas comienza a implementarse, si no hay quien aguante a los microorganismos en estas 12 primeras horas, estos dan cuenta del organismo y la innata ya no puede montarse, porque ya está destrozado el organismo nuestro. Por eso es que es indispensable la innata también. Lo primero que el microbio tiene cuando ingresa al organismo son las barreras.
parte de la inmunidad inmune, la barreras epiteliales. Y una vez que entran las barreras epiteliales, comienza la respuesta inmune. Fagocitos, los fagocitos tragan. Hay células que van a comer a lo que entra y los van a destruir. Las células dendríticas también los tragan a los microorganismos y después van a hacer otra cosa que se llama presentación antigénica, va a presentar al antígeno. El complemento les dije que eran sustancias que estaban circulando y que se polimerizaban en la superficie y lo rompen. O linfocitos NK. NK significa natural killer, asesinos natos, natural killer. Estos también se van a pegar y van a destruir. Todo esto es innata. La respuesta innata no reconoce quién entra. Ha entrado un ladrón, no sé quién es, pero igualito yo voy, lo mato, lo aniquilo. La respuesta adaptativa sí necesita reconocer quién entra. Por eso es que esta demora. Y la respuesta adaptativa se da a través de dos sistemas, ¿no? El sistema T y el sistema B. Sistema T se llama así porque es indispensable para su maduración el paso por timo. Por eso se le llama T. Y el otro se le llama sistema B, ¿por qué? Vaso. No es vaso. ¿Por qué? Médula, médula ósea. No es tampoco por eso. Es por pulsa, porque se lo descubre en aves. Dice que en aves ellos pasan por la pulsa de Fabricio. Y ahí se maduran. Y ahí viene B. Aunque después nos damos cuenta que es más importante incluso para los mamíferos, que no tenemos pulsa. Pero ya se le llamó B. Entonces después de eso se lo trata de asociar. Si no tengo pulsa, entonces ¿de dónde sale B? De vaso, o de bono, de hueso, de bono malo, pero no es eso, es pulsa. Por eso se llama sistema B, linfocitos B. Estos linfocitos B, cuando se activen, porque necesitan activarse viendo al antígeno, por eso es específica la respuesta, por eso es respuesta adaptativa, porque se adapta a quien ataca. Cuando reconocen al antígeno, parte de su respuesta es producir sustancias afuera. Esas sustancias son glicoproteínas, que se les llama anticuerpos. En realidad son glicoproteínas de la familia de las globulinas, y su nombre es inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se van a producir en la superficie del linfocito B. Mientras estén pegadas a la superficie, a la membrana del linfocito, son solo inmunoglobulinas. Pero cuando viene otro sistema de proteasas y las corta, entonces se liberan de la membrana y salen libres, se sueltan. En el momento en que se sueltan, las inmunoglobulinas toman el nombre de anticuerpos, cuando son solubles, cuando se desprenden de la superficie del linfocito. Y por otro aspecto, por otro lado, tenemos los linfocitos T. Estos linfocitos T van a producir sustancias cuando se activan. Porque el linfocito lo va a ver al antígeno, por eso es que es adaptativo, tiene que verlo, lo ve y después de verlo produce sustancias, se llaman linfocitos T efectores, cuando ya vieron al antígeno y comienzan a producir sustancias. Estas sustancias se denominan, primero se les llamó interleuquinas a estas sustancias. Entre leuco blanco, interleuquinas, sustancias entre células blancas, entre glóbulos blancos. Pero después nos dimos cuenta que estas sustancias no son exclusividad de los linfocitos T. Muchas otras sustancias, incluso los monocitos, los macrófagos, producen también estas interleuquinas. Entonces hubo la necesidad de identificar a las sustancias producidas por linfocitos, o sea, las interleuquinas producidas por linfocitos, que se les llamó linfoquinas. Por ejemplo, de las que son producidas por los monocitos, que se les llama monoquinas. Linfoquinas y monoquinas, todas estas son interleuquinas.
comunicación entre células. ¿Y para qué botan estas sustancias? Porque estas sustancias van a ser activadoras de otros sistemas. Por ejemplo, de los de la respuesta innata. Yo tengo macrófagos que comen un poco cada vez que entra un bicho, lo va comiendo. Pero si ya he montado la respuesta adaptativa, ese mismo macrófago después de 12, 15 días sigue siendo innata, pero la interleuquina que ya ha llegado al macrófago le ha dicho que es salvaje, porque están entrando cosas extrañas. Y si ese macrófago comía 10 bichos por hora, cuando está activada por el linfocito T va a comer 100 bichos por hora. Entonces es un tragador potencial. Esa es la función. Entre otras, muchas otras funciones que hacen estas sustancias producidas por los linfocitos T. Son los reactivos. De todas maneras, la primera barrera de todas maneras es la respuesta innata. La respuesta innata es la primera barrera. Entran los bichos y la primera barrera que tiene mi organismo son los fagocitos, respuesta innata. Por ejemplo, dentro de estos fagocitos tenemos a los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? ¿Por qué le llamo granulocitos? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Y por qué le llamo granulocitos? Porque tienen gránulos que pueden teñir en el citoplasma. Los basófilos con colorantes básicos. Y los neutrófilos no se coloran. Los neutrófilos son los primeros, o sea, esa es la sangre cañón. Cada vez que entra un bicho, el organismo, los primeros que manda son neutrófilos. Pobrecitos. Pobrecitos porque se van a enfrentarse al microorganismo sin saber cómo es que ni qué armas tienen. O sea, se van a la muerte segura. Pero es necesario, porque muriendo ellos, lo entretienen al enemigo. O sea, van entregando sus cuerpos y van cayendo, pero no lo dejan avanzar mucho. Entonces en la carne cañón. Todos estos cadáveres de neutrófilos que quedan, más los pocos bichos que entraron, que también mueren algunos, constituyen el pus en una infección. Todos los cadáveres de neutrófilos, principalmente neutrófilos, pero hay muchos otros fagocitos. Los neutrófilos son muy buenos fagocitos. Con monocitos, macrófagos, todos esos van cayendo. Ese respuesta innata. Los primeros, toda la bandada de células que van a morir, porque apenas salen con sus lanzas. Y son los que van a encargarse de las primeras capturas. Unos pocos de estos los van a capturar y los llevan de prisioneros. Esos prisioneros van a servir para que mi sistema adaptativo se dé cuenta, ajá, mira quién me está atacando. Y lo hacen declarar y comienzan a fabricar armas para combatirlos a ellos. Pero, si ustedes se acuerdan de su biología, todo contacto celular, para que haya una relación de una célula con otra, tiene que haber un contacto. O sea, molécula con molécula. O sea, que mis fagocitos tienen que reconocer moléculas del agente agresor para que puedan comerlo. Acuérdense, los contactos implican unión, reconocimiento y el mecanismo de cierre. ¿Se acuerdan? Se van uniendo y se lo va comiendo. ¿Ok? Es decir, mi fagocito necesita moléculas que reconozcan para que se contacte al adversario. Claro, tiene un montón de receptores de LPS, receptor de manosa, TLR2, receptor de glucano, receptores recolectores, TLR4, un montón de receptores que tiene. Pero si tiene receptores, entonces yo diría, ¿por qué no es adaptativa? ¿Por qué le llamo innata? Porque los receptores no son específicos. Porque, por ejemplo, este es un receptor de manosa, pero manosa tienen 80.000 bichos.
O sea que mi fagocito con este receptor de manosa va a tragar a 80.000 bichos diferentes por el mismo receptor. Eso es lo que no sucede con la adaptativa. La adaptativa tiene un receptor que reconoce solo a uno, no a los demás. Porque tiene LPS. LPS es un receptor de lipopolisacárido, pero lipopolisacáridos tienen montones de bacterias. Porque tiene un receptor de glucano, pero glucanos tienen montones de bacterias. Hongos. Por eso es que este es un intermediario de una respuesta innata, no adaptativa, no reconoce específicamente algo. A diferencia de este, que es innato, reconoce, se pega y lo come. La respuesta adaptativa es compleja y se da en etapas. O sea, la respuesta adaptativa no es que lo reconocí y respondí, no, necesito etapas. 3 son las etapas groseras en un reconocimiento de respuesta adaptativa. Primero, señalización. Ajá, o sea, alguien me tiene que avisar. Entraron bichos. Entonces, primero es reconocimiento. Claro, señal de alarma. El campana está avisando, ha entrado. Segundo, procesamiento. Entonces yo como respuesta adaptativa espero que los primeros que mandé me traigan a los primeros cautivos para conocer quién es el que entró. Y una vez que lo hago declarar, lo rojo, lo destrozo y le saco todas sus proteínas, comienzo a fabricar las armas específicas con que tengo que atacarlo a ese tipo. Ok, se comienza a fabricar. Esto se llama procesamiento. Es decir, comienzo a fabricar los anticuerpos específicos para ese bicho. Y tercera etapa es la neutralización. Boto los anticuerpos para que mi linfocito vaya y lo pegue justo a este. Y no a otro, sino solo a este. Se realizan en etapas. ¿Y cuál es el final de este combate? ¿Qué cosa es lo que persigue? Persigue capturar al antígeno. ¿Qué cosa es antígeno? Antígeno es parte de lo que tiene ese agente agresor. Va a tener miles de antígenos. ¿Okay? Y lo que persigue el linfocito con esto que ha preparado el anticuerpo, la inmunoglobulina, es capturarlo. Capturar a todas esas partes. Y de esa manera lo neutraliza. Ese es el objetivo final. Respecto a las propiedades de la respuesta inmune, la respuesta adaptativa y la respuesta innata tienen diferencias. Por ejemplo, especificidad. La respuesta inmune innata no es específica selectiva, tiene una especificidad muy genérica. Claro, les dije, un receptor de un macrófago reconoce montones de bacterias por el mismo receptor. Por eso no es específico. La adaptativa es altamente específica. Un inmunoglobulina reconoce solo un antígeno. Rara vez puede cruzarse. Diversidad. La respuesta innata no es diversa, su diversidad es muy limitada. ¿Qué significa diversidad? Capacidad de reconocer diferentes. Mi respuesta inmune innata reconoce diferentes antígenos. No a todos los trata igual. No reconoce mucho. La adaptativa, la respuesta es tremendamente diversa. Porque tengo que generar miles de armas diferentes de acuerdo al bicho que ataca. Por eso es muy diversa. Muy diversa. Memoria. La respuesta innata, ninguna memoria. O sea, si a mí me entró gripe, responde el macrófago, pero nunca después se van a acordar que se recogieron contra gripe.
La respuesta adaptativa, sí. Por eso es que las vacunas funcionan. Porque la adaptativa es una vez que a mí me entró gripe, se quedaron algunas células con ese recuerdo. Y cuando regresa gripe ya saben cómo defenderse. Tiene memoria. Falta de reactividad frente a lo propio. La respuesta adaptativa, sí, o sea, no responde frente a lo mío. Eso quiere decir que los receptores que tengan mis fagocitos, que reconozcan moléculas que mis otras células tienen, esos no tienen que expresarse. Porque si mi fagocito expresara un receptor para capturar alguna molécula que yo tengo, me comienza a destrozar a mí mismo. Por eso es que no debe tener receptores contra moléculas que yo tengo. ¿Ok? Por eso sí tiene falta de reactividad. Y la adaptativa también, porque si no comenzaría a generar anticuerpos contra mí mismo. Y eso es enfermedad. En algunos casos existe, se llama autoinmunidad, enfermedades autoinmunes. El lupus, por ejemplo. El lupus comienza a generar anticuerpos contra mi riñón primero y me comienzo a destrozar mi riñón. ¿Y quiénes son los componentes de estas respuestas? De la respuesta innata, la piel, mucosas, moléculas antimicrobianas. Y de la respuesta adaptativa, linfocitos. La respuesta adaptativa está confinada a linfocitos. Linfocitos y por supuesto anticuerpos. Los anticuerpos son esos que son generados por estos linfocitos. Y anticuerpos. ¿Quiénes son las proteínas sanguíneas? Las proteínas responsables de esta respuesta. De la respuesta innata, complemento. Y algunos son los receptores inespecíficos de superficie en macrófagos. Y en la adaptativa, anticuerpos. Glicoproteínas. Inmunoglobulinas llamadas anticuerpos cuando son libres. ¿Y quiénes son las moléculas responsables de estas respuestas? De la innata, fagocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, monocitos, dendríticas, estas son las células. Y de la adaptativa, los linfocitos. Los linfocitos son los responsables de la respuesta adaptativa. ¿Qué significan estas propiedades de las que estamos hablando? Especificidad significa asegurarse que la respuesta inmunitaria frente a un microbio sea solo frente a este, eso es específico, solo frente a este y no a otro. Diversidad es la cantidad de cosas diferentes que puedo reconocer. Si yo puedo reconocer apenas profesores y alumnos, mi diversidad es muy baja. Pero si yo puedo reconocer tal profesor y los alumnos, mira, tengo 35, 40 alumnos diferentes, mi diversidad es alta. A eso se refiere diversidad. Memoria es la capacidad de acordarse de qué cosa había antes. Expansión clonal, esa es la responsable de la memoria y de la especificidad. Expansión clonal significa como una sola clona que proviene de una sola célula tiene capacidad de reproducirse enormemente y todas sus hijas serán igualitas y las otras no. Por eso tenemos expansión clonal de una sola clona. Por expansión clonal es que existe la respuesta adaptativa. Especialización genera respuestas. La especialización es la capacidad de generar una respuesta específica que sirve solo frente a esto y no frente a este otro. Eso significa especialización. Contención y homeostasis. Esto es clave. Significa capacidad de regular la respuesta. ¿Por qué necesito esa regulación de la respuesta? Porque si yo ahora estoy con gripe, mi organismo está produciendo un montón de linfocitos para combatir la gripe. Pero de acá a una semana ya me sané. Alguien tiene que decirle a mi organismo, ya no siga produciendo linfocitos contra la gripe porque el señor ya no tiene gripe. Es decir, tengo que decirles a mis linfocitos contra gripe, suicidio.
mátense porque ya no sirven. Y ellos tienen que matar. Ese sistema de avisar cómo tengo que abolir una respuesta se llama homeostasis y contención. Hasta acá llegó, ese es el límite de mi respuesta, ya no necesito más. Si esto falta, se va a un montón de enfermedades también por hipersensibilidad. Falta de reactividad frente a lo propio. Ahí dice, claro, porque es la manera como mi sistema inmune tiene que reconocer: esto es mío y contra esto no debo reaccionar. Esto no lo conozco, es ajeno, acá sí, tengo que montar respuesta. O incluso no solo a lo propio, sino a algunas cosas que me van a servir y que no, contra las que no debo reaccionar. Porque, por ejemplo, yo no tengo las cosas que tiene una piña. Entonces, cuando yo como una piña, deben haber un montón de cosas extrañas a mi organismo. Y mi sistema inmune va a reaccionar contra esas cosas de la piña. Pero yo tengo que abolir esta respuesta. A pesar que la piña no es parte mía. Entonces, no es solo lo mío, sino es lo mío y lo que es nutritivo, lo que no es patógeno. Contra eso tengo que abolirlo. Falta de reactividad frente a lo propio o a lo que no es patógeno. La respuesta inmune es de dos tipos. La respuesta inmune es de dos tipos. Tanto la innata como la natal. Es de dos tipos. Respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. Respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. ¿Cuándo le llamo respuesta inmune humoral? Le llamo cuando la respuesta es inactivada con sustancias que están en el medio, o sea, en mi fluido, en mi linfa, en mi suero, en mi sangre, sustancias. Y por tanto yo no necesito para la respuesta que células mías reconozcan a células agresoras. O sea, no necesito el contacto célula-célula. Solo necesito el fluido, la sustancia, la molécula. Entonces le llamo humoral. ¿Y cuándo le llamo celular? Cuando para que la respuesta se monte necesito obligatoriamente que algunas células mías se unan, reconozcan y se unan a las células enemigas. Contacto célula-célula. Entonces la respuesta es celular. En la respuesta humoral, el microbio entra al organismo y mis células lo reconocen, lo pueden ver, aunque no por contacto, pueden ser por cosas que estén libres, y producen sustancias, anticuerpos que van a bloquear, anticuerpos que están solubles en el suero, es transferido por suero. Si yo le saco a alguien que tiene un antígeno, su suero, ahí voy a tener los anticuerpos para una respuesta humoral. En la celular, los microbios entran y entran dentro de la célula. No están libres, entran dentro de la célula. Viven al interior de la célula. Lo infectan a la célula o su medio para vivir es el interior de la célula. Un virus no puede estar fuera, tiene que estar dentro de la célula. Tiene que estar dentro de la célula. Una micobacteria no puede estar en esa célula, tiene que entrar dentro de un macrófago. Entra dentro de un macrófago. Unos linfocitos reconocen a estas células, por eso se le llama celular, porque estos linfocitos tienen que unirse a esta célula, ¿ves? Se unen a la célula, este linfocito se une a la célula, o sea hay receptores específicos, linfocito, célula, ya sea una célula infectada o ya sea una célula que ha tragado algo, o células que tienen virus creciendo. Este contacto célula-célula es lo que hace que esta respuesta se llame respuesta celular. Respuesta celular. Nos quedamos ahora acá. La siguiente clase la tiene conmigo también, así que terminamos esta parte y hacemos innata, la innata, un mecanismo de defensa frente al
ambiente que siempre le va a resultar hostil a todo organismo vivo. Los organismos inferiores, por ejemplo, bacterias, parásitos pequeños, etcétera, también tienen sus mecanismos de defensa. La integridad de membranas. Mientras una bacteria tenga toda su membrana en una íntegra, en una sola unidad, estará protegido de cosas que hayan en el medio. Si la membrana de la bacteria se rompe, por ese hueco entran cosas y esas cosas pueden ser nocivas. ¿Ok? La integridad de membranas entonces es una primera barrera de protección. El tiempo de generación, un poco comparando con los organismos superiores, el tiempo de generación es un mecanismo de protección para las bacterias como población, como especie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tiempo de generación de aproximadamente 37 años en promedio, los humanos. Eso quiere decir que en promedio en una población, cada 37 años, uno se hace dos. Es decir, en promedio, porque lógicamente 37, porque hay algunos apuraditos que a los 20 ya están, y otros que a los 37 nunca. ¿Okay? En promedio de población, el tiempo de generación del humano es alrededor de 37 años. Pero imagínense lo que significaría matar gente por estos mecanismos que son agrestes del medio. Tendría que demorarse 37 años para reponer al que murió. Sería un desastre, una calamidad para una población como nosotros. En cambio, una bacteria se reproduce cada 22, 23 minutos. O sea que si mato una bacteria, la bacteria se va a reír, o las bacterias en población se van a reír porque dicen, mátame no uno, mátame 100, que en 20 minutos soy 200. ¿Okay? Se reponen mucho más rápido. Entonces el tiempo de generación resulta ser un mecanismo de defensa para las bacterias. En cambio, en organismos superiores no se pueden dar el lujo de perder individuos tan fácilmente, porque reponerlo le demora demasiado tiempo. El tiempo de generación es 1000 años. Entonces, inmunología, sistema inmune y respuesta inmune. ¿Okay? Inmunología, entonces inmunología básica, sistema inmune y respuesta inmune. ¿Qué es inmunología? ¿Tienes idea? Ni idea de qué es inmunología, te aseguro que sí. Bueno, dile cualquier barbaridad con tus palabras. ¿El sistema encargado de agentes extraños a un cuerpo? El sistema encargado de agentes extraños a un cuerpo. ¿Sí? ¿No? ¿Algo nuevo? La ciencia que estudia la reacción de un organismo frente a agentes patógenos. No solo patógenos. En parte tiene razón él cuando dice extraño. Y tu ciencia cuando estudia, ahí tiene razón. ¿Ok? Entonces, inmunología es una ciencia encargada de estudiar la respuesta de un organismo frente a agentes extraños. Puede o no ser patógeno, frente a agentes extraños. Hay una cosa que es clave que debemos entender desde ahora, que es cuando yo digo que es la respuesta de un organismo frente a agentes extraños. ¿Cómo sé que es un agente extraño? Lo primero que debo saber para poder determinar que tal agente es extraño es reconocer que es mío. ¿Ok? Entonces, desde acá vamos haciéndonos la idea de que el sistema inmune, de que la inmunología estudia la respuesta frente a agentes extraños, pero también ve, también reconoce lo que es mío. Porque la única manera de saber qué es extraño es sabiendo que es mío. ¿Ok? Entonces el reconocimiento es de todo. ¿Y qué es sistema inmune? ¿Qué será? Un conjunto de distintas partes o un todo que comprende tanto órganos como células y formas. Sí, es el sistema. O sea, el conjunto de células, órganos, tejidos, sistemas que son encargados de montar esta respuesta, ¿no? De montar este reconocimiento y cómo responder frente a estos agentes extraños.
qué cosa es respuesta inmune? Es la reacción del cuerpo ante un agente extraño. Reacción, o sea, es el proceso. Miren cómo el sistema se refiere a qué cosa va a responder. Y la respuesta se refiere a cómo va a responder. El sistema es quién es el encargado de la respuesta. Y la respuesta es cómo, o sea, qué proceso, qué mecanismos, qué eventos van a suceder en esta respuesta. Ok, de esto vamos a tratar a lo largo de un semestre. Sistema inmune, respuesta inmune, inmunología, o sea, estudiar estas respuestas, estos sistemas, estas células, estos tejidos, estos procedimientos. Ok. Todo organismo tiene necesidad de defensa. Ahí nace el concepto de inmunología. Todos los organismos. Está lloviendo y hay algunos que no se protegen, lógicamente van a estar más expuestos. Hay otros sujetos que tienen su paraguas y se están protegiendo, entonces ellos están más... Los organismos que pueden protegerse eficientemente, están más a buen recaudo de los agentes extraños, de la lluvia o de cualquier otra respuesta que es lo que va a alterar. Entonces, la inmunología nace con una necesidad de estudiar a los mecanismos de defensa. Todo organismo tiene la necesidad de defenderse. Y esto, cuando se dice todos los organismos tienen capacidad de defenderse, se refiere a organismos inferiores y organismos superiores, porque todos tienen vida. El hecho de tener vida implica generar. Por ejemplo, los organismos inferiores tienen sus enzimas de restricción, yo no los tengo. Ah, entonces estoy en desventaja frente a las bacterias. Ah, pero yo tengo exones, ellos no tienen, las bacterias no tienen. Es un mecanismo de protección. ¿Qué son los exones? El DNA, en los organismos inferiores, en los prokariotes, su genoma está completo, íntegro, no está secuenciado en pedazos. Es decir, todo el DNA circular generalmente en ellos está gen tras gen, en 5.000 genes a continuar, uno tras otro. En nosotros no. En nosotros, la parte que se expresa donde hay genes solo es el 10% del genoma. El 90% del genoma no se expresa en una célula. Se le llama trash DNA, si se acuerdan de la clase de biología. O sea, DNA basura. ¿Por qué? Porque no codifica aparentemente para nada. Y es más, en una célula, solo el 1% de este DNA expresable, o que contiene información, logra expresarse. O sea que una célula, del total del 100% de su DNA, solo el 0.1% lo expresa. 99.9% no lo expresa. Esa parte que no se expresa se llaman intrones. Y la parte que se expresa se llama exones. ¿Se imaginan ustedes lo que es un bombardeo? Y eso es lo que sucede con el ambiente. Por ejemplo, con rayos ultravioleta. Entran a un procariote pobrecito, porque ultrarrayo que le entre, agarra gen y lo malogra. Claro que él se va a reír porque dice, me mataste una, pero yo estoy 200 y después no voy a reproducir más fácil. Si eso sucediera con nosotros, el rayo ultravioleta nos malogra una célula y se murió esa célula. Felizmente tenemos intrones, de tal manera que cuando el rayo entre, la probabilidad de que me malogre información expresable es apenas el 0.1%. O sea, me puedo reír de la información, de los rayos. Entra pues a ver qué me malogras. Ah, dentro y que malogras de DNA, malogra, no me interesa. El tiempo de generación es un mecanismo de defensa. Enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son moléculas, son enzimas que tienen las bacterias para cortar ácidos nucleicos en determinadas secuencias. Los organismos superiores no tenemos enzimas de restricción. ¿Por qué? Porque los organismos inferiores están tan desprotegidos, apenas hemos visto 2 mecanismos de defensa, que cuando le entra DNA extraño, por ejemplo, de un virus que infecta bacterias, la bacteria ya fue.
Entonces tiene un mecanismo de defensa con estas enzimas de restricción que si detecta un DNA o un ácido nucleico que es de un virus extraño a ella, lo corta. Entonces las enzimas de restricción son un mecanismo de defensa para estas bacterias. Las toxinas. Hay un montón de bacterias que tienen toxinas que matan a otras células. Claro, para evitar la competencia, porque tienen que competir con otras células por los nutrientes. Entonces esas toxinas los matan a las otras para quedarme yo solo con el alimento. Es un mecanismo de protección. Así como los organismos inferiores tienen estos mecanismos de protección, los organismos superiores también tenemos mecanismos de protección. Por ejemplo, la integridad de membrana. Lógicamente, todo nuestro organismo tiene una piel, una membrana que nos cubre. Y la integridad de esa membrana nos asegura evitar, por ejemplo, infecciones. Y justamente, donde se rompe la integridad de membrana, es el punto de entrada para agentes infecciosos, para agentes extraños. Por ejemplo, ¿por dónde nos entran las infecciones? Ojos, nariz, boca, oídos, ano y genitales. Donde se rompe justamente esa integridad de membrana, por ahí es la puerta de entrada. Por eso es que la integridad de membranas también es un mecanismo de protección para nosotros. Y lógicamente, si tenemos, por ejemplo, en el brazo la piel completa, pero recibimos ahí un corte, se infecta, porque se rompió la integridad de membrana. Por ahí es por donde entran los agentes. Exones, ajá. Ese es otro mecanismo de protección. Resulta que, por ejemplo,